Hicieron caer tronos y elevaron a reyes, compraron voluntades de poderosos y de humildes. Torcieron la voluntad del Parlamento y del Gobierno, despidieron capitanes generales y burlaron las leyes cuantas veces quisieron. Y legaron una cierta intransigencia y una idea perversa de integridad nacional que servía para ocultar sus intereses particulares, así durante casi un siglo. En fin, hoy tenemos a José Antonio Piqueras, que ha escrito Negreros. ¿Cómo estás? Saludos por estar aquí con nosotros. Estoy bien, gracias por invitarme. José Antonio, se habla del oro y de la plata, pero se habla mucho menos del tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos es una historia constante a lo largo del tiempo y es una historia tapada, es una historia incómoda, sobre todo conforme van transcurriendo los tiempos, cuando se convierte en algo realmente incómodo y luego conviene olvidarlo. Los esclavos fue la mercancía más importante en valor transportada de este lado del Atlántico a América. ¿Cuáles fueron las cifras? Las cifras sobre el tráfico general de África a las Américas se estima que fueron unos 12 millones y medio de personas. Para el caso español, para la América hispana, se evalúa entre 2 y 2 millones y medio la que se destinó y además la mitad, cerca de 1 millón, en el último siglo. Es decir, cuando ya está desapareciendo del resto de las potencias que comercian con este tráfico. Es decir, la abolición es de 1820, ¿no? En 1820 España ha firmado un acuerdo 3 años antes y a partir de ese año se ha comprometido con Gran Bretaña a considerarlo ilegal y perseguirlo. Se ha comprometido a hacer un código penal que lo contemple, aunque no lo hace hasta el año 45. Es decir, va a tardar todavía 25 años en hacerlo. Pero a partir de ese momento es un tráfico ilegal, clandestino, que solo se puede sostener sobre la corrupción del sistema. Y dices que las cifras en España llegan a los 2 millones de esclavos. Las cifras en el tema de la esclavitud transatlántica, de la trata transatlántica, son siempre difíciles de precisar. Aún así hay un esfuerzo mancomunado de investigadores que tratan de ir fijándolas, de ir fijándolo qué navío fue, de dónde embarcó y cuántas personas, quién es su capitán, quién era su armador, es decir, todos los que van participando y dónde desembarca. Porque hay que hacer una distinción. Hay una mortalidad que puede estar entre el 14 y el 18% en la travesía. Y depende también qué épocas y depende incluso qué comerciantes lo hacen, qué traficantes lo hacen. Se perdió el imperio, pero el tráfico de esclavos continuó. ¿Cuánto de lo que hoy es España se debe al tráfico de esclavos? Hay dos etapas. Hay una que es aquella en la cual se va construyendo el imperio a lo largo de los siglos y utiliza esclavos como mercancía para América, pero también las minas de oro son trabajadas por esclavos africanos, las de plata solo en parte. Por lo tanto, hay una conexión directa entre el trabajo de los siglos XVI y XVII con lo que son las mayores remesas de metales que llegan a Europa, que no solo mueven la economía peninsular, que mueven el nacimiento del capitalismo en Europa, ¿no? Y eso se hace con mano de obra esclava transportada y en dominios españoles. Luego hay una segunda fase, que es la del siglo XIX, finales del XVIII y el siglo XIX. España mantiene la trata hasta 1866, es la última expedición de la cual tenemos datos fehacientes, porque hay una intervención judicial, puede haber alguna después. Hasta 1866 se mantiene. Allí es una trata, un comercio marítimo masivo, clandestino o teóricamente clandestino, porque no se puede transportar a más de medio millón de personas de forma clandestina y que nadie se informe de ello. Y ahí es donde se produce una mayor conexión con la economía viva de la península, la economía viva española, porque hay transferencias continuas de capitales formados en esa trata y en su aplicación en plantaciones con esclavos, que se trasladan en gran medida a España. O bien a través de una diversificación de capitales, bien también porque levantan los negocios y se trasladan aquí. Y ahí es donde se producen inversiones, e inversiones constantes, duran casi todo el siglo, son importantes y conectan con lo que serían pilares básicos de la nueva economía, que es la economía capitalista. Sectores financieros, industriales, ferrocarriles, es decir, lo que podríamos llamar lo moderno de la época. Eso está financiado en gran medida con capitales formados en el comercio de esclavos. Me llama la atención que en el capítulo famosísimo del capítulo primero del Capital, ¿no? Sí. El tomo primero del Capital, sobre la acumulación originaria de capital, no aparece la esclavitud. Aparece el mundo colonial y como una de las vías.
Y no aparece en el capítulo correspondiente, sino más tarde, que hace mención a la esclavitud como uno de los pilares, claro, del mundo colonial. ¿Por qué? Porque, como dice Marx, no se puede trasladar las relaciones, no se pueden exportar las relaciones de producción de Europa a otro lugar donde hay abundancia de tierra y donde los colonos que llegan buscan la libertad y buscan establecerse por sí mismos, huyendo del sistema feudal europeo. Y por lo tanto se va a imponer otro tipo de trabajo, y es el trabajo esclavo. Claro, es un trabajo esclavo donde han sido comprados, han sido separados de sus medios de vida y de subsistencia, y por lo tanto no compras el trabajo, compras el trabajador. Claro, lo que pasa es que en su análisis, ¿no? Uno es el cercamiento, ¿no? La enclosure, que genera la obligación de los trabajadores de proletarizarse, y en el otro es un saqueo directo que, como tú bien planteas en tu libro, genera una renta bastante relevante para poner en marcha, sobre todo, por ejemplo, tú citas mucho los ingenios de azúcar y todo el elemento del azúcar como un elemento muy relevante en el desarrollo industrial. Claro, a finales del siglo XVIII, las dos mercancías que tienen una mayor demanda, es decir, en crecimiento global, son el algodón, vinculado a la revolución industrial, y el azúcar, vinculado a lo que es una revolución en los alimentos, una revolución en el desayuno, en la repostería y también en lo que es las cenas, lo que es la última comida antes del día, destinada a los trabajadores, porque van a sustituir un tipo de alimento con más nutrientes por algo azucarado, que es gratificante y que es más barato. Y por lo tanto también sostiene la rebaja de los salarios en Europa, esa revolución agrícola que implica la importación de azúcar. Y Cuba se va a convertir a lo largo del siglo XIX, en las primeras décadas, en el mayor productor de azúcar del mundo, de azúcar de caña, para el mercado mundial, porque el mayor volumen se exporta a Estados Unidos, a Inglaterra, etcétera, que es donde están las refinerías, las que preparan el producto final para el consumo. Y España lo que hace es tener plantaciones, dotarlas de esclavos y convertir eso en sí mismo en una actividad muy lucrativa y en un negocio muy importante. Todos los seres humanos son por naturaleza libres e independientes, igualmente libres e independientes. Sin embargo, el liberalismo nunca vio a los esclavos. El liberalismo no solo nunca lo vio, hay un liberalismo de principios que reacciona contra un orden establecido, la tiranía, la monarquía absoluta, la falta de libertades, la falta de seguridad del individuo, y es totalmente activo a la hora de defender valores universales. Pero los valores universales tienes que aplicarlo a sociedades realmente constituidas, y ahí es donde viene el conflicto. El liberalismo inmediatamente no solo se adapta a la esclavitud, sino lo integra como una modalidad de progreso. Es decir, ya llegará el momento de la emancipación, no podemos romper un sistema que nos viene establecido, no hay una defensa de derechos humanos en el primer liberalismo o en el liberalismo más allá de la Declaración de 1789. Hay un liberalismo y el liberalismo en sí mismo se reconcilia con la esclavitud y se convierte en uno de los factores. Es los demócratas, los primeros radicales, los que precisamente se declaran abolicionistas en contra de un liberalismo que ha dado la espalda a principios que se querían universales. El primer Robespierre incluso está en contra de la emancipación de Haití, aunque después sí que rectifica y va a incorporar también a los negros en su proyecto de libertad, igualdad y fraternidad. En el caso de Robespierre lo hace porque, como la mayor parte de estos revolucionarios franceses, porque no tienen más remedio, porque se les han sublevado, porque están ganando la batalla los propios esclavos, es decir, no le deben la libertad a Robespierre. Ellos están ganando su propia libertad, lo van a hacer entonces, lo van a hacer cuando Napoleón restablezca la esclavitud en Saint-Domingue y finalmente derrotan a las tropas de Leclerc, que son cerca de 30.000 soldados, derrotan a la legión inglesa que se introduce, derrotan a las tropas españolas y proclaman el Estado de Haití y llevan 200 años pagándolo. Ahí ganaron los indios. Si vamos a nombres, el Marqués de Comillas, los Güell, los Rato, la Caixa, los Ibarra, vascos, el Corte Inglés, muchas fortunas en España tienen su origen en la esclavitud. Muchas fortunas se forman en el siglo XIX y se forman en el siglo XIX a través de la esclavitud y se reproducen a través del sistema económico empresarial que conocemos.
decir, llegan al IBEX 35 en al menos 4 grandes empresas y lo hacen en otros muchos sectores. Es decir, no solo generan una inversión en estos sectores dinámicos, sino que la siguiente generación de propietarios da un salto, y eso se produce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero podemos seguir la genealogía, lo mismo que se hace con las personas, del capital. Y entonces podemos ver cómo la empresa que ellos fundan después es absorbida por otra y así se producen elementos de acumulación y de concentración. Y en ese sentido, sí, no solo nos aparecen en grandes empresas que hoy en día están vigentes, algunas que incluso han pasado a ser propiedad de empresas extranjeras, cuando alguien se suba en un vagón del AVE que mire a ver si está fabricado por Alstom. Alstom es una empresa francesa que es la que produce la buena parte del sistema ferroviario español, pero tiene una fábrica en Barcelona que es la antigua maquinista terrestre y marítima, que antes fue la barcelonesa, que antes fue capital de Juan Güell, acumulado en Cuba, y que da lugar a una primera empresa metalúrgica en España. Entonces, el último Güell se casó, ¿no?, con Cayetana Álvarez de Toledo. El último Güell vivo se casó con Cayetana y sí, tiene una conexión y por lo tanto, claro, Cayetana no tiene una conexión directa, sus hijos sí, es decir, y no estamos señalando en el sentido negativo, pero lo que vengo a señalar es que llegan hasta nuestros días, llegan con personalidades o personas que están vinculadas al medio de comunicación, a la empresa. Has mencionado a Rodrigo Rato, ¿no? Rodrigo Rato, uno de sus antepasados, se casa con una O'Farrill, que es una familia cubana de origen irlandés, que desde 1714 se dedica a la trata de esclavos, de forma legal hasta 1820, de forma ilegal hasta 1866. El episodio que antes mencionaba de 1866, el último donde hay un desembarco registrado, es detenido José Ricardo O'Farrill, porque está observando la carga que va a llevar a su propiedad, por lo tanto él está involucrado directamente. Ahí no había coches, entonces no le agacharon la cabeza para que entrara. No, fue procesado y años después fue sobreseída la causa. Es decir, se demostró que habían llegado los esclavos que le pertenecían, pero no hubo imputación hacia el que lo había promovido, cuando era absolutamente ilegal, estaba tipificado en el Código Penal. Y ahí aparecen también nombres, ¿no?, como Rocío Monasterio, o aparecen nombres como Ágata Ruiz de la Prada. Sí, aparece Ágata Ruiz de la Prada porque está vinculada a los títulos precisamente de Güell y algunos otros, ¿no? Es decir, aparece en el libro también la Casa de Alba, con la cual emparentan también Manzanedo, ¿no? que es uno de los constructores del barrio Salamanca en Madrid y que todavía en Santoña pues tiene un instituto que lleva su nombre. Así que, de forma que se vinculan con todos los apellidos, o con buena parte de los apellidos destacados. Los encontramos también con la casa de Medinaceli, los encontramos también vinculados con, prácticamente es el capital que aporta savia nueva a las viejas familias aristocráticas, que lo hacen en la segunda mitad del siglo XIX, que ya están desgastadas porque ha desaparecido los soportes de rentas que les permitía mantener ese estatus, y que además también alcanzan a la vida política, ¿no? Es decir, pues una descendiente zulueta se casa con la hija de Eduardo Dato, que es el presidente del Consejo de Ministros, por lo tanto, es una etapa de formación de nuevas élites. Hay varios procedimientos para hacerlo. Una es el peninsular propio de la especulación interna, y el otro, el que viene con los capitales ya formados, y además en unas dimensiones mucho más grandes de lo que se hayan podido formar aquí, es el capital formado en la esclavitud. Y estos entroncan con viejas familias, o ellos mismos reciben títulos nobiliarios, reciben muchos títulos nobiliarios. Por lo tanto, es la etapa de reformulación de las élites españolas, y eso se refleja en la aristocracia o en lo que serían las élites sociales, las que se tratan de imitar también las políticas, y finalmente las culturales, ¿no? Porque también se producen de ahí algunos hijos que van a entrar en el mundo de la cultura. ¿Y los Borbones qué pintan en toda esta trama de la esclavitud? Los Borbones desempeñan un papel dual. Hay uno que, como jefes del Estado y en la monarquía de antiguo régimen, aprovechan pues, para tomar participación en un monopolio que ellos mismos conceden. Por ejemplo, a la compañía francesa, que tiene el asiento en el siglo XVIII. En otros casos, participan como figuras dueños de esclavos en cuanto a jefes de Estado, ¿no? Y pueden llegar a tener muchos,
como cerca de 20.000 que tiene Carlos III, ¿no? Pero ya entrando... 20.000 esclavos. Sí, porque los tiene en América, son los que construyen los monumentos que conocemos, los grandes palacios, las catedrales, pero son los que construyen las fortificaciones. La Habana monumental la construyen manos esclavas, San Juan de Puerto Rico igual, Cartagena de Indias, San Juan de Ulúa. Todo lo que son emplazamientos fortificados, desde el primer día son construidos por esclavos que la corona compra, que los dedica a ello y que cuando han terminado las obras los vende a particulares. Y gracias a eso tenemos los datos cuando se pueden ver las bajas que se han producido por huida o por fallecimiento. Y el negocio que finalmente se recupera con la venta, ¿no?, de estas personas. Pero también se emplean en las minas de Almadén, en los astilleros españoles, es decir, también aquí en la península los hay. Finalmente hay una intervención directa en la etapa en la cual la trata es ilegal. Y ahí entra María Cristina de Borbón. María Cristina de Borbón, reina gobernadora de España, regente entre 1833-34 y 1840, en que es expulsada. Ella, para empezar, recibe sus rentas directamente de las cajas de La Habana, que es un acuerdo al cual llegan los progresistas en la etapa de Mendizábal para asegurarse su fidelidad. Asegurarle rentas en un momento en el cual hay una guerra civil en España y no podría asegurársele los ingresos a la corona. Se hace con las cajas de La Habana, que son los ingresos fiscales que produce la exportación de azúcar, la importación de esclavos. A partir de 1840 se exilia y lo que hace unos pocos años después es constituir en París una sociedad con el marido y con otros socios que residen en Cuba para dedicarse a la trata. Conectan con lo que serían grandes traficantes y se involucran en un negocio en el cual están entre 10 y 15 años. Se van repartiendo, la sociedad se disuelve y se reparten beneficios, pero ella sigue implicada hasta una fecha tardía. ¿Qué es lo que garantiza ella? Garantiza que no habrá un ministro, no habrá un gobierno en España que pueda adoptar medidas contrarias de persecución a lo que está comprometido el gobierno. Llama la atención en tu libro ver cómo traficantes blanqueados, ¿no? No trafican con gente, sino que buscan brazos, ¿no? Son esos indianos, ¿no?, que vuelven, no se sabe muy bien por qué, se han enriquecido y que terminan obteniendo títulos nobiliarios. Sí, es el emigrante que se va a dedicar a tratar de hacer fortuna, de hacer las Américas. No todos ellos se van a dedicar, por supuesto, al comercio de esclavos. Muchos sí, no todos van a tener éxito, muchos sí, y son los que regresan con dinero y además con una necesidad de visibilizar su capital social. Y por lo tanto hacen inversiones en grandes caserones, crean becas, crean escuelas, crean hospicios, es decir, aparecen como filántropos y también aparecen como personas de una opulencia muy destacada. Y eso se puede ver en muchos de ellos, ¿no? Es decir, han generado todo un elemento arquitectónico y un legado arquitectónico importante en las capitales, en las ciudades, también en la cornisa cantábrica. Santander es muy emblemático al respecto, claro. O Comillas, claro. Donde tenemos un premio de biografía, que es Comillas, que se concede en Comillas, en un palacio hecho por Gaudí para la familia Güell, es para la familia Comillas, los Güell, sí, están emparentados los López y los Comillas, pero además el premio lo funda Antonio López Lamadrid, que ha sido un importante editor en este país, que ha sido dueño de la editorial Tusquets y que es descendiente directo del marqués de Comilla, del viejo negrero que hizo fortuna en Santiago de Cuba. Que llegan hasta a ti a través de Península con ciertos castigos al respecto. ¿Verdad? Déjame preguntarte, porque las conexiones, ¿no?, de los negreros llegan hasta el golpe del 18 de julio del 36. Llega a través precisamente de estas élites. El número de personas, o las personas las familias que se forman en esta época y que tienen este origen, van a insertarse bien, como digo, en las élites españolas, en las élites militares, en las élites políticas, sociales. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos pues desde militares, buena parte de los militares que intervienen en el general Mola, Sanjurjo, y casi todos ellos han hecho... Quindelán, Queipo... Sí, bueno, Quindelán es que es cubano, es decir, es de una familia cubana que viene del siglo XVIII y que tienen plantaciones y que se han dedicado también a la compra y venta de esclavos, y es una familia de Santiago de Cuba, ¿no? Es decir, que luego después del 91
48 ya no mantiene vínculos con la colonia, con el país nuevo, pero va a ser una figura importante en el levantamiento del año 36. Los demás son oficiales que han hecho su primera experiencia bélica en la guerra de Cuba, en la última guerra de Cuba. Y la última guerra de Cuba, como las anteriores anticoloniales, se utilizó por parte española la idea de que era una guerra de razas, de que los sublevados eran básicamente negros. Por lo tanto, hacían un hincapié sobre el temor al negro en una Cuba independiente. Por lo tanto, estos militares no solo se formaron después en un espíritu africanista, que es la tradición que nos ha llegado, ¿no? de la guerra de África como un espíritu de guerra sin cuartel. Se formaron antes, eran sus primeros despachos de oficiales como tenientes y como capitanes, en la guerra de Cuba, donde hay un componente ideológico, racista muy marcado. Claro. Y en ese sentido. Y algunos de ellos sí que tenían vínculos familiares. Los tiene también José Antonio Primo de Rivera, que es descendiente directo de Suárez Argudín, que es un asturiano, que hace todo su negocio en la trata, que es uno de los primeros en crear, en disponer de un criadero de negritos, que es como lo llama, para reproducir mediante métodos bueno, pues como una granja más, como hay en el sur de los Estados Unidos, pero que no es frecuente en Cuba, y él, sin embargo, sí que es dueño de una de ellas. A la vez está involucrado en toda una serie de episodios muy truculentos, y Primo de Rivera es bisnieto, ¿no? Directo, por línea directa de él. Y así podemos ir encontrando con otra serie de figuras, con dirigentes de la CEDA, con dirigentes de la... Aparecen porque forman parte de esa élite heredada, ¿no? Es decir, que se ha ido transmitiendo de generación en generación, no han pasado tantas, desde mediados del siglo y finales del XIX hasta el año 36. Perdón usted, pero he dado un salto y me he olvidado de que quizá el asesinato del general Prim tuvo que ver también con intereses esclavistas. Esa siempre fue mi hipótesis. Yo dediqué una de mis primeras investigaciones relacionadas con Cuba a ese tema, ¿no? Es decir, claro, antes mencionabas la importancia que tiene el poder esclavista, un poder que es político, porque para sostenerse manteniendo una práctica que está condenada, y como es la reposición de trabajadores mediante una emigración ilegal y forzada, ¿no? Y además el sistema cubano descansa en eso, es una emigración forzada y permanente, es una reposición de mano de obra joven para utilizarla inmediatamente. Por lo tanto, eso explica por qué se sostiene durante tanto tiempo, mientras en otros lugares se va limitando. Incluso planteas que es más caro que las mujeres paran. Sí. Por el tiempo de espera, hasta que y porque esa mujer... Es más barato traerlos, claro, otra vez. puede contraer enfermedades porque hay unas condiciones sanitarias difíciles, por lo tanto es mucho más barato, aun cuando haya que pagar sobornos, haya que evitar la posibilidad de ser apresados por barcos ingleses, es más barato comprarlos en África y trasladarlos a América. Eso explica que tenga que tener también una dimensión política. Una conexión y una complicidad con el Estado, ¿no? Es decir, yo he encontrado documentos del Consejo de Estado, entonces se llama Consejo Real, donde se explica cómo burlar los tratados internacionales y cómo se puede aparentar que se lleven de tal lugar y hacerlo de otro. Es un dictamen oficial, porque parten de la premisa de que no se puede prescindir de la reposición de mano de obra, tal como ha dicho el capitán general, que en ese momento es O'Donnell, que luego va a ser presidente del gobierno, y que es bien recordado también, ¿no? en el país, ¿no? Entonces, eso implica conexiones con ellos, participación directa, y supone un poder que cuando es contrariado se revela. Se revela en algunos momentos. En algún momento expulsó al capitán general de Cuba directamente, forzó su destitución desde Madrid, y en otro caso, en 1869, cuando empieza una situación parlamentaria y democrática en España, se convierte en una fuerza totalmente hostil. Hostil por varios métodos, ¿no? Es decir, tratando de bloquear en el Parlamento, también haciendo lobby, destinando dinero a comprar periodistas, a comprar periódicos, a crear periódicos en Madrid, a crear una liga de periódicos que le llaman contra el filibusterismo y la internacional, vinculan lo que sería separatismo cubano y nuevo obrerismo, no tenía nada que ver en la época, pero así se llama la liga, y envían dinero para financiar todo eso. Prim en el año 70 está planteando
por un lado, la ley de abolición, la ley preparatoria de abolición de la esclavitud, que consigue que se apruebe en junio del 70, y el siguiente paso es tratar de llegar a un acuerdo con los rebeldes cubanos, con los insurrectos cubanos, para llegar a un armisticio y plantear una consulta popular. Lo plantea así, unas elecciones donde se pueda determinar. Envía a un agente a Nueva York para que esto se negocie y, entre tanto, es asesinado, ¿no? Entonces, y además, todo eso se convierte en una campaña de prensa en contra de la víctima, de Prim, indicando que lo que intentaba era vender Cuba. No hay ningún intento de venta, no es un intento de venta a los Estados Unidos, es un intento de encontrar una solución política a algo que militarmente parece que no lo tiene en el momento y que implica la reforma que supone el fin de la esclavitud y un acuerdo con los nacionalistas cubanos. Seguramente el que dio la orden, Montpensier, terminó casando a su hija con Alfonso XII. Así es. Pero tenemos que terminar, y no quiero dejar de preguntarte, me ha llamado mucho la atención ver cómo la gente recibe a pedradas a un diputado de las Cortes de Cádiz por La Habana, apedrear al carruaje porque viene con sus esclavos negros. De la misma manera que en muchos lugares los esclavos se levantaban, es decir, que no hay una aceptación de esa condición. Claro, los diputados americanos, algunos de ellos llegan a Cádiz en la etapa de elaboración de la Constitución con sus sirvientes que son esclavos. Son varios de ellos, se los traen. Y ya tienen algún problema, aunque en Cádiz hay esclavos. El episodio que menciona es el que afecta a Francisco Arango y Parreño, que luego va a jugar un papel muy importante y es miembro del Consejo de Indias también, es decir, de un Consejo Real. Y en efecto, hay una multitud que apedrea el carruaje porque hay dos lacayos que son esclavos y empieza ya entonces a haber un rechazo popular. La idea de que la sociedad acepta todo eso y que es otra época y que no podemos juzgar aquello con los valores actuales se desmiente tan pronto que vemos que existe esta reacción popular contra la presencia de esclavos. En el año 37 vuelve a ocurrir lo mismo, al 36-37 en Madrid, es decir, hay denuncias donde personas se ofrecen a actuar legalmente para liberar unos esclavos porque no permiten que haya esclavos en España o no quieren que los haya. Y se explica porque España prohíbe la posibilidad de una sociedad abolicionista hasta prácticamente en 1865 se crea, a continuación se suspende y hasta el año 68 no se vuelve a crear. Es decir, si existía un consenso sobre la conveniencia de la esclavitud, o si no era un problema, ¿por qué perseguir de una forma tan señalada a la sociedad abolicionista, a la Asociación Abolicionista Española, que incluso cuando se funda en España no puede actuar en Cuba? Es curioso, ¿no? Porque se aprueba para España y dura muy poco, mientras que para Cuba está prohibida. José Antonio Piqueras, negreros españoles en el tráfico y en los capitales esclavistas, muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. ¿Deberá pedir perdón España? Yo creo que la mejor forma de reconciliarse sería reconocer que eso ha ocurrido. Sería que esto estuviera en los currículos escolares. Ahora estamos discutiendo mucho el currículo de historia, si tiene que ser lineal, si tiene que ser selectivo. Pero sea un procedimiento u otro, tendrá que señalar la implicación de España como una de las potencias, como la última en abolir la esclavitud, como la última en practicar la trata de esclavos. Y por supuesto, claro, ha generado en su época un enorme sufrimiento en esas víctimas. Hemos hablado de los actores que promueven todo esto, no hemos hablado de las víctimas de este drama. Y por supuesto hay un legado, hay una presencia, y hoy en día en América hispana, en Latinoamérica de origen hispano, se puede medir dónde está la desigualdad de forma más acusada, dónde existen los problemas más graves de falta de educación, de falta de mayor marginalidad, y se dan en gran medida en sectores afrodescendientes. Muchas gracias, profesor Piqueras. Gracias.